Un policía que iba de civil frustró un asalto y dentro de una combi en el Callao. La nota a continuación. Nos va a comentar sobre una situación terrible que ha sucedido. Un policía que iba a bordo de un transporte público, estaba de civil, frustró el asalto de varias personas al interior, pero ha resultado herido. Melissa, adelante con los detalles. Buenas tardes. Así, compañeros, buenas tardes y a todos nuestros televidentes. Tal como ustedes lo cuentan, un policía, al intentar repeler el ataque de unos sujetos que subieron dispuestos a arrasar con todo lo que tenían los pasajeros de esta combi, salió herido. También en el video podemos ver que un pasajero resulta herido, incluso recibe un balazo a la altura del pecho. Todavía estamos a la espera de su estado de salud porque sabemos que este pasajero ingresó al Hospital Carrión. Y el policía que está ahí de civil, vestido en esos momentos con ropa normal, que no estaba con su uniforme policial, recibe el disparo a la altura de su mano. Y en estos momentos, a esta hora de la tarde, ya ingresó al Hospital Central de la Policía, ha ingresado a cirugía y su pronóstico todavía es reservado. Compañeros, hay que mencionar que este policía se dirigía a esta comisaría Ciudadela Chalaca en el Callao. Este era su lugar de trabajo y hoy a las 6:20 de la mañana ocurre esta balacera dentro de esta combi en la avenida Néstor Gambetta, a la altura de la jurisdicción de Sarita Colonia. Estos tres sujetos ingresan, repito, a robar a esta combi. Amenazan al conductor del vehículo con un arma de fuego. Es cuando el suboficial de primera, Hermes Chuque Montenegro, se da cuenta, saca su arma de reglamento, repele el ataque de estos sujetos que disparan a matar. Hieren a ese pasajero y también hieren al policía, como vemos en el video, tiene la mano herida, ¿no? Y la otra mujer que está ahí intentando ver si sigue con signos vitales, el pasajero está desesperada, porque claro, que ocurra esto de mañana cuando vas a tu trabajo o simplemente vas a hacer otras diligencias, es preocupante e impactante y escalofriante. Las imágenes hablan por sí solas. Bueno, y al respecto, en general, de toda esta inseguridad, el ministro del Interior por fin ha aceptado que existe pues una situación extrema de inseguridad ciudadana. Pero luego ha salido el ministro de Salud a decir que es culpa de los medios de comunicación. Como quiera que sea, ha salido también a anunciar, dice, nuevas medidas contra la delincuencia. ¿Cuáles son esas anunciadas medidas? Dice, las cuales creo que, bueno, en mi opinión, algunas son un equívoco. Por ejemplo, escuchen, aumento de 1.000 efectivos policiales distribuidos en puntos críticos previamente identificados por la Policía Nacional. Inicio de un proceso, escuchen, de asimilación acelerado de 1.500 efectivos a personal licenciado de las Fuerzas Armadas para incorporarlos a la Policía Nacional. Perfecto. Fortalecimiento del sistema de inteligencia policial mediante un incremento presupuestal del 30%. Declarar en emergencia el sector para acelerar la compra de pistolas, fusiles y chalecos. Vamos a ver si lo hacen. Fortalecimiento de las juntas vecinales y la red de cooperantes. Participación de todo el personal de la SWAT, Escuadrón de Emergencia, Greco, UDEX y Dirección de Operaciones Especiales. También vi una nota, no la encuentro acá, muy preocupante, donde habla que a el personal, a estudiantes todavía de la escuela de policía, y estamos cercanos a ellos, que recién están empezando a estudiar, les den un curso acelerado y de una vez ya los pongan en servicio. De una vez pónganse en servicio, inclusive a postulantes, que los pongas de una vez en servicio. Esto es muy preocupante porque podría ser la cura peor que la enfermedad, ¿no? Bueno, y acá está efectivamente esta nota realmente muy irresponsable de parte del ministro de Salud, que actúa, bueno, habla pues obviamente sin base, así como la señora Dina Boluarte, y ha salido a decir que la culpa la tiene la prensa. Dice, si nosotros nos dedicamos a comunicar que la cosa nos está ganando, el delincuente avanza. Si nosotros comunicamos más bien que todos los días se capturan bandas,
bandas y que vamos tras esas bandas, yo creo que los delincuentes se van a frenar un poco. ¿Usted cree? Ayudémonos un poco con una comunicación más positiva, más constructiva. Sí, pues, se hablan de las dos cosas en realidad. Se hablan también de estos logros, pero desventuradamente los hechos delictivos superan largamente estos modestos logros que se están obteniendo, y esa es la preocupación en el día a día, encontrar esta tremenda inseguridad ciudadana. Claro, ya no es como antes, que de pronto podía haber una consigna hacia los medios de decir que, como se dice en los 90s, de no publicar ciertas noticias en determinado momento, en otros momentos sí, porque ahora las redes sociales y la gente de pie de por sí da las noticias. O sea, si ocurre, por ejemplo, lo que hemos visto acá de este asalto en el bus, quien está grabando no es un periodista, es una persona que ha estado dentro y se pone a grabar lo que ha ocurrido y lo sube a las redes lo replican, se viraliza, lo cogen los medios. Es más, los medios en muchos casos, como vemos, aparte del reportaje en sí, ¿no? Del reporte del periodista, se vale precisamente de estas grabaciones que hacen la misma gente que ha sido víctima de la situación, que ha sido testigo, que ha pasado por ahí, que han grabado, ¿no? Entonces ya no se puede decir necesariamente si los medios hacen o no hacen, o no dicen, porque al menos creo que la mayoría de personas se entera de estas circunstancias ni siquiera tanto viendo, o sea, ves los noticieros, ya es la cereza en el pastel. Simplemente abres tu celular y vas a ver ahí los videos que llegan, las noticias. Una persona que tú conoces, que puedas tener en tu contacto, o contando ahí que ha sido asaltada, que tengan cuidado, que están habiendo asaltos en la zona del distrito donde vives, que tengan mucho cuidado de pasar por ahí, determinados paraderos. O sea, hay paraderos de Lima que ya están siendo conocidos de que ahí roban. Definitivamente, que roban, que se suben asaltantes a los buses, el corredor rojo, ¿no? Hay un corredor rojo. Sí. Morado. Técnicamente ya es un corredor rojo. Sí, o sea, bueno, lo habían puesto así como corredor rojo, capaz ha sido por eso. Ya que ya era, o sea, costumbre en determinada zona que subían a asaltar, ¿no? Entonces, y eso no salía en una noticia, lo he visto contando a una persona que fue asaltada, a una chica que le habían asaltado. ¿Cómo ¿no? se llama? No, ya no sé, pues, lo vi en los videos en internet. En TikTok. No recuerdo si fue ahí, fue en reel de Instagram, pero la cosa es que estaba contando y obviamente luego entran los comentarios y hablan pues varias personas que sí, también han pasado por lo mismo, les ha ocurrido lo mismo y hablan de que hay que tener cuidado en determinado paradero porque están subiendo a asaltar, a robar y nadie hace algo pues o sea, ya como que ya se conoce esa zona, ¿no? Y así como esa, muchas otras. Y entonces muy poco en realidad en estos momentos tiene que ver los medios de comunicación como tal, los medios masivos como tal, de que si se pronuncian o no frente a algo que ya no se puede tapar. Bien, continuamos con extremos. No sé si... O sea, quería decir... me trabé. A ver, recapitulando. Sí, un poco lo que dices, hoy justo conversaba con un amigo de cómo hace, sin ir muy lejos, hace 5 años, 10 años ya, si quieren no ponerse un poco más excesivo, era rarísimo, a excepción de que fuese un crimen pasional, escuchar que, digamos, en distritos como San Isidro, Miraflores, San Borja, mataban a alguien a balazos. Era rarísimo. ¿Serán 3 días? Máximo 4 días. Bueno, sí, a este momento. Bueno, en la época del terrorismo sí ha habido. Por eso dije hace 10 años. Ah, ya. No sé. Okay. No, claro, pero lo del terrorismo fue otra cosa, ¿no? O sea, es una pequeña bombita ahí, ¿no? Que devastó gran parte del país, que atormentó. O sea, eso fue, como quien dice, una de las últimas cosas que rebasa, pues. Pero no, a ver, como digo,
Sí, pero creo que son hace 4 días que justamente en la Estación de la Cultura, ¿no? Sí, fue en la Al Cultura. joven, ese joven que le mete, bueno, que trabajaba como tarjetero, ¿no? Para quienes de repente no viven en Perú o no saben a qué nos referimos con tarjetero, bueno, son personas que te alquilan, por así decirlo, su tarjeta para poder ingresar al servicio de metro, ¿no? O tren, no tram, como le digan en su país. Y bueno, fueron y lo agarraron, lo acribillaron a balazos, ¿no? Y eso ocurre en San Borja, ¿no? Como digo, uno de los distritos donde antes era raro escuchar que pasaba eso. Y ojo, que precisamente una vez más, por ejemplo, la noticia llegó por una grabación, ¿no? de alguien que estaba ahí, y nuevamente en los comentarios decían que era la tercera vez que ocurría algo así. Sí. Claro, y lo peor de todo es que cuando pasan logros o cuando existen logros por parte de la policía o por parte de las entidades que, digamos, imparten justicia, entre comillas, en los mismos comentarios, o sea, la gente como que se indigna y dice, pero ¿cuándo pasó? O sea, ¿en dónde? O sea, ¿cuándo fue eso que nunca lo vimos? Pues, ¿no? Entonces es como que cuando sale como que noticias como que desarticularon banda criminal o atraparon a tal persona, pero ¿por qué eso no pasa en mi zona? Pues no, porque eso no pasa con mi barrio, porque eso no pasa Lo peor con- es que a veces sí pasa, o sea, sí llegan a hacer eso, pero a veces, y me cuestiono mucho, ¿no? ¿Qué tan necesario es a veces hablarlo y decirlo? ¿No? Muchas veces se guarda y no se publican todas las cosas que se hacen. Uno, porque a veces o son por cantidad o por qué razón, porque también el desconocimiento en la sociedad pues influencia en algo de acuerdo a lo que quieras para un tipo de estrategia política, ¿no? O algo. A ver, igual seguir publicando y hablando de ese tipo de crímenes tampoco es beneficioso para la sociedad porque la mayoría de gente empieza a generar como que más trauma, ¿no? Sí. Más recelo, más miedo, el hecho de salir. Hay la personas que ya tienen miedo de salir, o sea, ya toman todas sus precauciones y hasta ya están psicoseados dentro del carro de que en algún momento va a pasar algo y llegan a sus trabajos o a sus casas con ese pensamiento de que, sobreviví un día más y no simplemente, lo viví, ¿no? O sea, Sí, sí, eso sí. es súper triste, o sea, es súper mal que la gente esté teniendo ese tipo de pensamientos. Claro, o sea, eso no es Sí, un videojuego o sea, donde puedes ahí tener un checkpoint. Esto y no seguro se pasa, veía desde la época del terrorismo, Claro, efectivamente. y de hecho, y me atrevo a decir, de alguna forma así, como que se tomaron acciones en la época del terrorismo por menores cosas, Sí. ¿no? Ahora, o sea, en ese entonces, ok, era el interior del país, el terrorismo llega a Lima, empieza, si no me equivoco, con la comisaría de La Perla, creo que fue donde fue el primer atentado acá en Lima. ¿En Lima Callao? Si no me equivoco, creo que fue en Ya. Callao, ¿no? Y ahí es donde llega y empieza ya a expandirse y bueno, como dice, uno de los últimos actos es en Tarata, ¿no? Antes de que se empiecen a tomar acciones como que más drásticas todavía. Lo de Latina, bueno, en esa época Frecuencia 2, lo del bombazo en el local, en la agencia, la mega agencia No, del me BCP. refiero antes de tomar las acciones más drásticas. Creo que fue Tarata, no me acuerdo, pero hubo un desencadenante. Creo que fue lo de Tarata. Sí, ¿no? Y bueno, ya después lo de la embajada de Japón. Pero para ese entonces eso ya era básicamente un remanente, por así decirlo. Lo de la embajada de Japón no fue Sendero, fue MRTA. No, claro, pero me refiero a que eso ya más ha sido como una especie de remanente, algo por el estilo, porque digamos el principal o los principales grupos terroristas ya se habían reducido en gran parte, Ujú. ¿no? Pero a ver, o sea, no Claro, es tú tenías que claro que eran grupos terroristas, tenías claro también, por ejemplo, lamentablemente, ¿no? Ya, tú, bueno, niño, adolescente, no podías ir a los cines porque Claro. podían meter una bomba al cine, no podías pararte cerca a un policía porque Sí. podían dispararle y caerte a ti. claro, tus ¿no? familiares, si eran de la policía, del ejército, de la marina, si se llamaban Pepito, pues ni siquiera podían llamarse por su nombre. Claro, cambiaban nombres, no podían ir con uniforme, Sí. no podías estar cerca a un banco por mucho rato, o sea, Claro. a lugares así específicos, ¿no? Pero ya lo sabías, así como que Claro. salías y te ibas a estudiar, regresabas y no tenías que ir a determinados lugares. Pero acá estamos bien y tenían también un objetivo mucho más directo y claro.
¿no? Ujú. Que era efectivamente desestabilizar al Estado, al país. Entonces Y se iban hacia esos recuerdo lugares. aquellos tiempos en que lo más común, lo más saltante eran los apagones. De noche. Sí. Mayormente el 95% eran de noche, para generar miedo, pánico. Entonces, Claro. estaba de lo más bien viendo televisión o estudiando, o podías estar en el instituto, en la universidad, o en alguna reunión, en algún lado, y ¡suá! Sí. Hasta lo hicieron por Navidad estos malditos. O en una ocasión, sí me acuerdo, o en Año Nuevo, Navidad, una de esas también. Y terminaban Yo- todos como en el Grinch haciendo una ronda Yo al lado del recuerdo- árbol y cantando, ¿no? Porque no había luz. Bueno, pero por ese lado, pero luego comenzaron a hacer apagón y otro apagón sobre el apagón y apagón, o sea, ya para que no se termine de levantar el sistema. Yo recuerdo que, bueno, yo no lo he vivido porque pues yo soy del 99, pero yo recuerdo que mis padres me contaban bastante sobre esos temas. Tú ya veías a color ya. Sí, yo ya veía color. Pero recuerdo que mis papás me contaban, bueno, mi mamá era de Villa El Salvador, ha vivido ahí su infancia, pero sí recuerdo que me decía que habían apagones en la zona. En ese tiempo pues Villa El Salvador era un pueblo muy, pero muy joven, por así decirlo. Era bastante arenoso, arena, no había no habían como que casas. La cosa aquí es que Sí habían apagones. casas. O sea, habían, pero eran como pueblos jóvenes. Bueno, todavía Ahora lo era. es, todavía lo es un poco. Bueno, ahorita ya Y no digamos, está En la bien. actualidad sí, o sea, ha evolucionado bastante. Sí, de sí, hecho, Sí, y- es verdad. Sí habían casas, sí habían construcciones, pero eran un poco más espaciadas. Donde sí ya era arenal prácticamente y chozas es, a ver, mucho más allá de la municipalidad de Villa El Salvador, en lo que se conoce como Tablada del Urín. Ahí Claro, sí, sí, sí. o que le llaman ahora 200 millas o algo así, esos sí todavía eran, No, eran bueno. asentamientos humanos. Claro, 200 millas está como Al yéndose fondo, por el pues. lobo. Claro, al fondo. Al fondo, pues, ¿no? La Al fondo de municipalidad la es un poquito loma. más allá. Claro, sí. Muy bien. Esto es Extremos, episodio número 835 en Solo Frecuencia Primera. Lo comentamos, el ministro Santibáñez reconoce la magnitud de la ola criminal. Dice, es lo más fuerte que ha generado en los últimos tiempos. ¿No? El ministro del Interior indicó que para enfrentar la delincuencia se ha puesto en marcha el plan Control Territorial, que implica un proceso de asimilación de 1.500 efectivos como requisito mínimo al haber prestado el servicio militar. O sea, están metiendo ahora prácticamente a cualquiera. Eso es peligroso. Les estaba comentando que en aquellos tiempos había este tema, pues, se vienen los nuevos grupos armados. sí, del Ojito feliz. y ¿Ah? sí, y los grupos de seguridad, a mí me grupos gusta- armados privados, ¿no? Sí, sí, por eso. No solamente eso, a mí los que van a salir, o sea, es que la cosa se está poniendo súper divertida, ¿no? Ya, o sea, ya tienes que ir preparando el sillón para sacar tu cerveza y tu cigarrito y sentarte Sí, viendo cómo sí. se incendia el país, literalmente. Mientras estás viéndolo y no estás dentro de ese incendio, ¿no? Es- Este- No, es que ese es el problema, ya estamos viviendo en el incendio, así que... No, yo decía, perdón, antes de eso que Ya aparece Los Javier Ángeles. estaba contando algo, creo. Ah, sí. No, bueno, era más que nada eso, de que en Villa Salvador también cuando mi mamá estaba más joven, me contaba de que había bastante estos apagones. Y que en cierto momento ella y la familia, pues no ahí, podía visibilizar como a veces en cerros de Villa Salvador a veces se podía ver la cruz y el Ahorita lo ves, ahora no lo ves. la cruz y el martillo. La hoz La y hoz el, y el la hoz, martillo. no, la cruz, no, la hoz Lo y el siento, me martillo. equivoqué. No, de ese es hecho- otro, ese es Semana Santa. No, ya, no, y sorry. tienes razón. Yo una vez dije la olla y el martillo. Y es la. No, yo te entiendo. La olla y la Yo cuchara, yo mismo narrando, en algún momento en los 80 dije la olla. No, sí, pues fui mi ignorancia. Es la hoz. Ignorancia La hoz comunal, y ¿no? el martillo. Es la hoz. La hoz y el martillo, sí, sí. No, de sí. hecho en Villa El Salvador habían muchos grupos terroristas Sí. infiltrados entre la gente precisamente para jalar más, ¿no? Sí, o sea, claro, incluso acá yo también le he dicho a modo de chiste varias veces, ¿no? Como que soy un hijo bastardo del terrorismo, ¿no? Porque justamente mi madre estaba embarazada, volaron la luz, se fue la luz, mi madre se cae de la escalera y yo tuve que nacer como que, ¡hey! No, una cosa así. Ujú. ¿No? Que de hecho, técnicamente nací muerto, ¿no? O sea, pero, o sea, claro,
O sea, ellos también cuentan justamente cómo había una gran cantidad de apagones que no eran ya solamente específicos de, como quien dice, de pueblos jóvenes y eso, sino eran en cualquier lado. Pero, no, claro. Y sí, acá, sí. no, o sea, en general lo explico, ¿no? No. Solo que un poco lo que dice Ana Rosa, o sea, al menos en ese tiempo sabías que habían zonas rojas, ¿no? O sea, Claro. sabes que si estás mucho tiempo al lado de un banco, cabe la posibilidad, O veías un carro mucho rato. claro, cabe la posibilidad, entonces ya uno como que, a ver, voy a arriesgarme, ¿no? O tal vez el hecho de caminar por ahí y querer saltarte los carros estacionados, ¿no? O sea, como que también puede Claro, ser ¿no? O eso. sea, ya hay un tema, pero en la actualidad, a ver, ¿y dónde, no? O sea, no es como que algo fijo, o sea, vas a la tienda y una balacera, o estás caminando. Creo que ahorita también es lo más común tenerle miedo a una moto lineal que esté pasando. Acá muy cerca, Sí. en una cafetería, en Guardia Civil, en Surco. Acá cerca, Guardia Civil Sur, cerca del Centro Comercial Real Plaza, Guardia Civil, muy cerca. En la noche, de repente, entraron unos delincuentes, ¿ya? Y no solamente la redujeron a dos chicas que estaban tertuleando, tomando un café allí, sino que se dieron, un delincuente se dio el trabajo de obligarle a que abra sus cuentas y le haga las transferencias directamente. Entonces, ni siquiera se la llevó para que ella, del tipo que lo bloquee, no. Le dijo, en este momento, con el arma en mano, me Se hace esa sentó con transferencia. ella en el Se sentó con ella, sí, señor. Sí. No, sí, pero o sea, es que hay cosas que están pasando que ya son inauditas, ¿no? O sea, por eso yo digo, o sea, en ese entonces habían cochebombas, habían, como digo, o sea, pequeños recuerdos, ¿no? O sea, Tarata, justamente lo de Canal 2, o sea, las cosas se han hecho, o sea, eran, digamos, atentados fuertes en lugares específicos, porque había un punto de estrategia, pero, a ver, tampoco no es como que todos los días ponían un coche bomba frente al Canal 2. ¿No? Ahora creo que no es muy difícil ver en cualquier noticiero, digamos, de transmisión tradicional, televisión, o entrar a, no sé, a TikTok o YouTube y encontrar a alguien que ha subido un video de algún atentado. O sea, el Mall del Sur hace 2-3 días, creo, fue el sábado, no, lanzaron una granada. No, miento, 3 granadas creo que fueron. Cerca de Mall del Sur, ha sido No, el Mall del Sur que hablo. en la calle Los no, Lirios. El Mall del Sur, sí. Sí, fue en la Sí, calle sí, Los sí. Lirios, estaba confundido con Plaza donde Lima Sur. están las Y ese damas de tipo- compañía. Ese tipo de cosas ya habían pasado antes, en realidad, eso de tirar una granada o explosivo cerca del mall, porque nunca ha sido en el mall, pero cerca. Sí, Ahora, me eso se refiero que resuelve es, muy fácil con un buen servicio de inteligencia. Yo recuerdo, nada más para dejar en punto la idea, yo recuerdo que fue en el local del Churre. El Hay tren un, online. hay un señor que se llama el Churre, que no sé cuál será su nombre. Churros, vende churros. No, es era un conocido Churros Manolo. ex deportista y se volvió alcalde, creo si no me equivoco, pero de ahí de San Juan. Pero la nota es que tiene un local que literal Pero está al rellenos costado de Hidalgo. o sin relleno te gustan. Depende. Ya. Pero tampoco han nacido hace mucho tiempo. Sí recuerdo que atentaron contra su local, porque ya habían comenzado este tema de las extorsiones a la gente que de por sí tiene un negocio, ¿no? Y esa es otra cosa, ¿no? O sea, a veces tú decías, pucha, están extorsionando pues a empresarios, quieren secuestrar, que siempre un empresario digamos, muy exitoso siempre te corre un poco el riesgo de eso, ¿no? De los secuestros y todo ello. Pero ahora es una persona que pone, pucha, que está un ambulante, que pone su puesto, ¿no? Y está con todo y van y le cobran cupo, ¿no? Y un día se niega y le disparan. Sí, eso está terrible, la verdad. Ese último atentado que hubo que mencionaste en el Mall del Sur, la verdad es que ya la gente, entre las mismas personas que están ahí, ya ni siquiera sabían si es que era en contra de las personas, bueno, las mujeres cariñosas que trabajan por ahí, por esa zona, o que si era en contra de las personas de uno de los locales que ¿Por qué venden no ahí los en dos? celular. O tal Mentalidad de vez, tiburón. o tal vez a los dos, quién sabe, pues no. Entonces eso sí. ya está bastante conmocionando a las personas y está haciendo que tengan un sentimiento de inseguridad en cualquier momento del día. Sí, por eso es lo que digo, ¿no? O sea, al menos antes sabías que los atentados venían en ciertos lugares, en ciertos momentos. Ahora es en cualquier lugar y no sabes exactamente contra quién o contra qué o contra quiénes. Entonces eso ya empieza a ser como que de verdad un problema muy grande.
Y que el primer ministro diga tales cosas, pues, o sea, no sé. Es no- un peligro que pongan a gente sin preparación como policías. Sí, totalmente. También, Es decir, de exacto. por sí ya hay mucha gente que está interna, y ya sea en la policía, en el ejército, en la marina, a veces con problemas psiquiátricos y algunos, y eso sí lo tengo que decir directamente, o sea, a veces cuando van a hacer los exámenes de regla que hacen todos los años, algunos porque conocen al, no sé, al médico que les hace el examen, el médico les, ay, te pasa, ni siquiera los evalúan. O sea, muchas veces tienen problemas psiquiátricos y no deberían portar armas, pero a ver, el médico está ahí, que ya es su amiguito y, pasa, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Y ahora, metiendo un gran número de personas para aumentar justamente las líneas policiales, que no debería ser algo malo, o sea, debería ser algo bueno, hasta cierto punto, porque también el hecho de que estés incrementando el número de policías sin una la electricidad, me pasó electricidad, o sea, aumentar el grado de, la cantidad de policías sin una estrategia clara, solamente para decir, mira, vamos a darles más seguridad, vamos a meter más policías, o sea, eso también demuestra que no hay un proceso de Claro. estrategia, ¿no? O sea, estás cayendo en un círculo de desesperación. Y por eso Nos hace sentir mucho más inseguros todavía. O sea, metes a cualquier persona para que supuestamente Claro. nos defienda. Es como que, ok, pero esa persona es igual que yo, ¿entiendes? Como que no tiene la preparación adecuada. No, y claro, y así lo tenga, ¿no? O sea, no es una persona que está pasando por un proceso, simplemente le estás dando un cargo de poder directo y está ingresando. Entonces, hace 4 o 5 años nos quejábamos del imbécil de Castillo, ¿no? Ahora tenemos ahí a este tumor que se llama Dina Boluarte, ¿no? Y, De su misma plana todavía. sí, encima. sí, ¿no? Ujú. Y da risa porque ella en una entrevista hace muy poco decía, ¿qué haces cuando el presidente, o sea, decía, ¿no? Dice, sí, yo era una de las vicepresidentas, que no sé qué cosa, ¿no? Y todo el mundo le decía a Pedro Castillo, y decía, ¿no? ¿Y pero qué hace uno cuando el presidente se le dicen sus verdades y no quiere escuchar? ¿No? Y yo estaba viendo la entrevista y yo como que, ¿en serio? No, o sea, como que... Ay, No, o sea, ¿es en serio que alguien diga algo así? Y no se da cuenta de que efectivamente la gente le está diciendo a Dina Boluarte como que eres una inepta, ¿no? O sea, estás tan igual que, o sea, a ver, creo que la única diferencia es que Dina Boluarte no ha mandado hacer un helipuerto a la espalda de la casa de sus padres, ¿no? Que eso sí lo hizo Castillo, ¿no? Pero de ahí en más, o sea, yo creo que Dina Boluarte no tiene nada que envidiarle a Castillo en ese momento. O sea, creo que las cosas están peor de cuando estaba Castillo porque efectivamente no hizo nada. Muy bien, eso es Extremos, episodio número 835. Cumplimos con el muy lamentable deber de informar otro fallecimiento. Así es. Pensé que era un rumor, pero lamentablemente se confirmó. Nuestro amigo, el reconocido periodista, escritor, dramaturgo, actor, inclusive ilustrador, Nicolás Yerovi, falleció ayer domingo a los 73 años. La noticia fue confirmada por su hija Paloma Yerovi en la red social Instagram. Yerovi, quien había refundado la revista Monos y Monadas, se encontraba internado en el hospital de salud. Según se conoció por la noche, inclusive se había convocado a una misa comunitaria en apoyo de su recuperación. En fin, lamentamos mucho la pérdida de este hombre, que además tenía un humor muy inteligente, muy difícil de encontrar en la actualidad. Él además, yo tuve ocasión de saber de su trabajo a través de Radio Miraflores, donde tenía una sección satírica llamada Memorias del Futuro. Luego él fundó el Instituto Yerovi en Leonidas Yerovi, padre, o abuelo, me parece, su abuelo, en Barranco, cerca de la Casa Parodi, cerca donde se daba frecuencia de ver hace tiempo y vivía, y frente a su casa también, ¿no? Éramos barranquinos. Pero bueno, ese instituto duró algunos años y bueno, de ahí llegó Dirceu Pereira, pues uno de los integrantes de acá de la casa de Frecuencia Primera. Nicolás Yerovi estuvo con nosotros en 2 ocasiones, la primera en esa época precisamente
1992, donde lo entrevistamos en Amanecemos Contigo, primera temporada, y luego ya en tiempos más contemporáneos aquí en el programa Extremos. Esto me parece que debe haber sido hace como unos 3 años aproximadamente, donde conversamos, estuvo Jorgito, y eso ha sido en el episodio 717, ¿no? Y él estaba precisamente con una obra teatral, creo que en el parque... Itinerante, creo que era. ¿Cómo? Itinerante, o sea que iba por diversos puntos de Barranco. Se ubicaba No, pero esa la tuvo en Surco, esta obra teatral, en el Parque de la Amistad, me parece. Ah, en ese momento debe haber sido así, pero también estuvo en Barranco. En Barranco también. ¿Titina creo que era la obra? Creo que sí. Pero bueno, de Nicolás Yerovi vamos a recordar algo de esa secuencia que tenía en Radio Miraflores llamada Memorias del Futuro, que hoy por supuesto se convierte en una reliquia más de los viejos archivos de Sol Frecuencia Primera. Adelante. Memorias del Futuro de Nicolás Yerovi. Dios se había ido quedando solito. Hugo Blanco anudó con fuerza la soga de plástico que sostenía aquellos legendarios pantalones constituyentes y dando un saltito se alborotó la canosa melena de juez británico, se mesó las pálidas barbas de Matusalén andino y cruzó con enérgico paso la avenida Jorge Idiáquez, ex Emancipación. Los 45 grados centígrados de temperatura que soportaba Lima ese día de julio de 1999 habían sido científicamente explicados por la abrasadora influencia de la corriente del adulto, que inflamaba las costas peruanas hasta Moquegua. Sin embargo, el solitario anciano daba la impresión de no sentirse afectado por esos calores satánicos que evaporaban las gotas de transpiración sobre la piel, haciendo de los abotagados transeúntes un escurridizo rastro de humo blanco que se desplazaba sobre la acera. Meditó risueñamente el septuagenario líder sin partido en una de sus frecuentes puerilidades de senectud. Después de pasar 9 años de su vida mendigando ingresar a la Izquierda Unida, el pundonoroso exguerrillero de la Convención había tratado por todos los medios posibles, y por algunos otros imposibles, de inscribirse en el partido aprista, sin resultado que no fuera un palmo de narices. Agrietado por la decepción y la detestable soledad, se hizo amigo del peluquero de Luis Bedoya Reyes para someterlo a una entrevista pilosa y fugaz con el propósito de solicitarle que le admitiera en el Partido Popular Cristiano. A lo que el histórico perdedor de todas las elecciones generales había respondido con un concluyente: «No seas candelejón, hijo, ni aunque fuera tan cristiano como pregono, te admitiría». Entonces fue cuando le advino nuevamente la manía de ir por las calles pidiendo firmas para reconstruir su demolido sueño del partido propio. No lo consiguió, y en un impromptu que nunca se perdonaría, le envió al secretario general de Acción Popular una misiva suplicante, implorando su ingreso al partido inexistente. La carta no fue contestada, pero no por desidia o desprecio, sino porque simplemente hacía ya 3 años que el último secretario general de Acción Popular se había inscrito en el PPC para no desvanecerse en las trampas de la historia. Abismado, ensombrecido y ñoño, decidió valerse de una repentina coincidencia ideológica con Ricardo Cardenal Durán Flores para solicitar por su intermedio tomar los hábitos sacerdotales. Alegando estarse pareciendo cada día más físicamente a un fraile mitológico que anduviera hace mucho por estas tierras bajo el nombre de Padre Iluminato. Al punk anunciaba Iglesia de los Nietos de Dios. Pues llamado a la puerta, se encontró ante un arcaico dibujante porno de Connecticut, más conocido como el hermano Venucio, último sobreviviente de la Guerra Santa emprendida por Monseñor Durán hacía 15 años contra los entonces llamados Hijos de Dios,
Los mismos que con el correr del tiempo y el paulatino declinar de las elecciones habían cambiado realistamente el nombre de su iglesia concupiscente. Adelante, hermano, bienvenido. Hace años que te estamos esperando. Le saludó el hermano Venucio con alborozo, luciendo la dentadura careada por las más gratificantes abyecciones. Ya era hora, repuso susurrante el solitario y dio un paso firme hacia sus sueños. Bueno, parte del humor de Nicolás Yerovi y, sin embargo, como ven ustedes, el humor más característico de Don Nicolás, por especialmente los 90s, 80s, ni qué decir, y 70s, fue el humor político. En la entrevista que ustedes pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, van a conocer diferentes aspectos de la vida de don Nicolás Yerovi, cómo creó Monosimonadas, la persecución que tuvo también en su momento por parte de gobiernos dictatoriales, militares, y en fin, ¿no? Y las obras teatrales más contemporáneas que estuvo desarrollando. Descanse en paz, don Nicolás Yerovi, un gran peruano, un gran barranquino y además un gran ser humano. Sí, a ver, no solamente Nicolás Yerovi nos dejó en esta semana, sino también David Lynch, ¿no? Director de cine de películas como Eraserhead o Mulholland Drive, a los 78 años, si no me estoy equivocando, justamente a razón de un efisema pulmonar, ¿no? Un problema de salud que también se venía ya incrementando justamente después del incendio en Los Ángeles, ¿no? Para quienes les gusta también el cine, pues esto verdaderamente también es una gran pérdida, ¿no? Al menos a mí también sí me llegó a impactar un poco cuando escuché, ¿no? La noticia, más incluso por el hecho de que Mulholland Drive pues es una de las películas que más me ha gustado en mucho tiempo. Una película muy compleja de ver, muy bonita, pero que bueno, ¿no? A veces son cosas que terminan sucediendo. Bueno, sí, como dije al inicio del programa, son las pérdidas que estamos teniendo a estos inicios del año, del 2025. También me dio, obviamente, mucha pena la pérdida de Nicolás Yerovi. Me sorprendió sobre todo porque me parece que ha estado se ha mantenido siempre muy activo en las redes también. En su cuenta de Facebook publicaba continuamente, con el humor que lo caracterizaba, precisamente las cosas que iban ocurriendo en la política peruana. Incluso había hecho su versión de ¿cómo había puesto? El ladrón ron ron, por la canción de Dina. Había hecho su versión, se había grabado, ¿no? Cantándola, y comentaba todas las cosas que iban ocurriendo hasta muy poco, ¿no? O sea, creo que fue por Navidad por ahí que todavía seguía publicando, y de un momento a otro... Sí, el 23 de diciembre al mediodía. Ajá, y luego de un momento a otro parece que cayó mal, y ya era su hija quien comunicaba que estaban haciéndole una misa de salud, que estaba delicado, y finalmente pues ha fallecido, ¿no? O sea, es como que ya a fines de año debe haber ocurrido algo. Era un hombre muy sonriente, muy risueño. Sí, yo recuerdo la última entrevista que le hicimos acá, la que es mencionada ahí, que nos hizo reír durante toda la entrevista con las cosas que iba comentando, que iba diciendo. Es más, creo que la entrevista se extendió más de lo que iba a ser, porque era muy divertido, ¿no? Era muy divertido seguir conversando con él, las cosas que iba contando, que iba diciendo, las anécdotas, comentaba lo que estaba ocurriendo en ese momento. Era realmente muy gracioso. Me imagino que, no sé, tener una reunión con él así como de amigos, de vamos a tomar un lonche, una cosa así, era... De las que le gusta a Jorgito. Claro, de haber sido súper divertido, ¿no? Pasarte horas conversando con alguien con tanta inteligencia, además, porque el humor que manejaba era un humor muy inteligente, y
te hacía divertida cualquier... Eso precisamente quiero tocar, ese tema. Muchos medios, yo me he enterado primero porque un colega me pasó la información, luego tú lo mandaste al grupo de acá de Extremos, pero no lo veía en las portadas de los medios de comunicación. Luego ya lo he visto que lo han puesto mucho más abajo. Perú 21 sí, por Chichi Valenzuela, ¿no? Que lo ha puesto, lo conoce, ¿no? Es su amiga. Lo ha puesto mucho más arriba, pero más vi la pérdida de este director de ¿cómo se llama? De Víctor Yaipen. Más era el gran titular, ¿no? Y lo de Yerovi o no aparecía o era algo muy mínimo. No me parece justo. Claro, sin desmerecer tampoco al señor No, Yaipen, ¿no? Sin desmerecer, ni tampoco al señor Lynch. Lo que pasa lamentablemente es de que, digamos pues que la mayoría, o el criterio, pues no solamente el criterio, sino además el conocimiento, porque si te das cuenta quienes están ahora en prensa, bueno, cualquiera que lee los titulares estamos hablando incluso de medios como El Comercio, ve pues que suelen cometer unas faltas ortográficas terribles o faltas de redacción terrible, o sea que no sé a quién ponen ya en prensa, ya al menos en prensa escrita. Entonces te apuesto que algunos de ellos ni siquiera sabían quién era Nicolás Yerovi. Uh-huh. Pero sí sabían quién era Víctor Yaipen, ni siquiera por Víctor Yaipen, sino por los hermanos Yaipen, por la cumbia, claro, ¿no? Pero ni siquiera tanto sabiendo quién era realmente Víctor Yaipen, que también es un artista, digamos, dentro de su rubro, que tiene mucha historia. Pero es lo que pasa, es lo que lamentablemente pasa. De hecho, yo me entero porque obviamente mis redes y mis contactos están vinculados al arte, al teatro, y fue lo primero que vi cuando abrí mis redes, ¿no? O sea, cuando abrí el Facebook, en este caso fue por Facebook, y ahí no ni siquiera la noticia, sino alguien que estaba pues lamentando la pérdida de Nicolás Yerovi, y mencionó ahí también, y en otra veo que mencionan también a Víctor Yaipen, a los dos, o sea, de esa manera, repito, ¿no? Lo que dije hace un momento por otra noticia, ahora la gente se comunica más por lo que van publicando en las redes, la gente misma, y luego la prensa lo replica. Y ahí vemos también pues el grado, el nivel de conocimientos de ciertos periodistas o que están ocupando algunos puestos de prensa, que ya se ha visto un montón de veces que replican lo que sale, lo que han publicado en los medios, y a veces si alguien se equivocó, publican eso equivocado, ¿no? Sin haberse tomado el trabajo de investigar realmente o de conocer realmente qué es lo que están publicando, ¿no?